Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes. Hace calor, ¿verdad? Y un ventilador no va a dar. Voltee con el que está a su lado, sonríale un poco. Dígale, nomás 40 minutos más y nos vamos. ¿Cuántos han sido bendecidos las últimas semanas? Si usted ha venido en las últimas 4 o 5 semanas, se ha dado cuenta que hemos estado hablando de la palabra en una serie de prédicas que se llaman Días de Transformación. En estos días hemos visto temas importantes como el tema de nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, nuestra salud física, nuestra manera de enfrentar los problemas, y también hemos visto la semana pasada la forma en que nos relacionamos con las personas, ¿se acuerda? Y hoy el Señor quiere hablarnos, quiere enseñarnos a tener una economía con propósito, una economía sana, finanzas sanas. Voltee con el que está a su lado y dile: el propósito de Dios es que te vaya bien en todo. En todo. Y bien, vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Pero más bien todos tienen la hojita. ¿A alguien le hace falta una hojita como estas? Si le hace falta, levante su mano. Nuestros sugieres atentamente y velozmente van a ir a darle una. La hojita tiene dos funciones. La primera es que usted la puede doblar a la mitad, y en este día tan caluroso, mientras no estamos anotando nada, le puedo hacer así. Si usted no tiene una, pídala y ahorita se la llevan. La otra función es por la que sí fue creada. Muy bien. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: manténganse ¿cómo? Libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esto dice el Señor: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. No te enamores del dinero. Siguiente versículo en Mateo 4:4 dice: Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bien, con esto queremos iniciar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que tu palabra es buena en todo tiempo, y sabemos, Señor, que en este día no será la excepción. Padre, declaramos cielos abiertos y declaramos que tu sabiduría y tu revelación están viniendo a cada corazón y a cada mente en este lugar. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese bien, el versículo inicial dice: manténganse libres del amor al dinero. La economía de Dios nos va a enseñar hoy algo que muchos de nosotros quizá no lo hemos analizado, o yo principalmente no lo había visto de esa manera. Y es que nosotros no dependemos de lo que necesitamos, o no dependemos de lo que queremos. Dependemos de la mano de Dios. Y aquí hay 3 puntos que vamos a ir desglosando. Número 1 dice: en la economía de Dios, Él, anótele, Él es el dueño. Fíjese bien, en la economía de Dios, Él es el dueño. Salmos 24, verso 1 dice: del Señor es la tierra. No me la quites, no. Es que está muy fuerte. Y como no me dejan quitarme el saco. Saludo a los que nos ven por el pastor, lo mando a saludar. Gracias. La economía de Dios, Él es el dueño de todo. Salmos 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Es decir, Dios es dueño de todo, ¿cierto? ¿Está conmigo?
¿Está usted de acuerdo? Y la palabra nos dice que Él es dueño de todo, incluso de lo que usted y yo ganamos en nuestros trabajos. Espérame, más despacio. El Señor es dueño de todo, dice, Él es dueño de todo lo creado. Él es dueño de todo lo creado, del cielo, la tierra, las aves, de todos los animales, de todo Él es el dueño. Y en la economía de Dios debemos entender que Él es el dueño de todo. Ahorita vamos a ir desglosando un poquito más. Número 2, en la economía de Dios todo me lo ha dado Dios. Anótele ahí, en la economía de Dios todo me lo ha dado Él. Santiago capítulo 1 verso 17 dice, ¿me ayuda a leer lo que dice? Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. La economía de Dios, en la economía de Dios, todo me lo ha dado Él. Tercer punto que debo entender, en la economía de Dios, todo tiene un propósito. Tercer punto, en la economía de Dios, todo tiene un propósito. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Fíjate bien, punto número 1, en la economía de Dios, Él es el dueño. La palabra dice que Él es dueño de todo. Punto número 2, todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Y usted dígame qué engloba todo. ¿Y qué hay fuera de todo? Ok, bien. Entonces, Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi función? Si Él es dueño incluso de lo que yo gano, si Él es dueño incluso de mi casa, de mi familia, de todo lo que yo tengo, entonces yo, ¿de qué la rifo? Dirían por ahí. ¿De qué la juego? ¿Qué es lo que impulsa para llegar al propósito de Dios? Antes de darte esta respuesta, en Romanos 8:28 decía que todo tiene un propósito. Todo lo que Dios hace es con un propósito. El Señor trabajó 6 días con el propósito de descansar el séptimo día. El Señor hizo los cielos, hizo los mares, creó todo con un propósito, que usted y yo gobernáramos esta tierra, que la sojuzgáramos, que estuviéramos al pendiente de que todo estuviera bien. ¿Qué es lo que impulsa para llegar al propósito de Dios? Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. ¿Qué es lo que impulsa para poder llegar yo a ese propósito de Dios? Ser un administrador fiel. ¿Sabe cuál es nuestra posición ante las cosas que Dios tiene, ante todo lo creado por Él, ante todo lo que Él nos ha dado? Nuestra posición no es ser dueños de eso. Nuestra posición es administrarlo. Pero existen 2 tipos de administradores: simples administradores y administradores fieles, de lo que hoy nos está hablando. ¿Cuál es mi posición en todo esto de que el Señor es dueño de todo? Mi posición es administrador. Un administrador fiel. La palabra fiel viene de la misma raíz de la que nace la palabra fe. Quiere decir que un administrador fiel debe ser una persona, debe ser un administrador que tenga confianza, fe, seguridad. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué busca administradores fieles? Porque nosotros queremos ser fieles, pero se nos presenta una circunstancia y se nos olvida que Él es quien va a suplir cualquier necesidad. Por eso el primer versículo que leíamos decía: manténganse libres del amor. No se preocupen, jamás los voy a abandonar, jamás los voy a dejar. El problema es que nos enamoramos del dinero, del billullo, de la lana.
Nuestro estado de ánimo muchas veces está dependiendo por si ya es la quincena, por si no ha llegado el mes. Nuestro estado de ánimo en muchas personas depende del dinero. No le dé codazo, espérese, ahorita mejor hacemos una dinámica. Y la verdad, analizando esta palabra y entendiendo que Dios quiere que seamos administradores fieles, entendiendo en este nuevo tiempo que en esta iglesia, en esta casa, Dios a través de nuestro pastor le ha estado hablando y diciendo: es el tiempo de salirse de ahí. Ya no caben. Si usted se fija, va Reino Kids y pobres niños, uno encima del otro y todos encima de los maestros. Usted llega a este lugar y se siente ya mucho calor. Ya los espacios no nos dan. Los ventiladores pues nomás son 2 para todos, hay que repartir. Ahorita les presto 5 minutos y me lo regresan. Entonces, entendiendo que es el tiempo de ensanchar el sitio de nuestra tienda, el sitio de nuestro hogar. ¿Alguna vez alguien ha ampliado su casa o ha construido algo? ¿Qué necesita usted para poder ampliar o construir algo? Materiales, ok. ¿Y cómo consigue esos materiales? Con dinero. En este tiempo ha sido muy específico Dios. Y aunque pudiera yo pensar, es que todo esto ha estado planeado, la verdad es que Dios tiene un propósito, y el propósito en este día es enseñarnos a ser buenos administradores, porque sabes que Dios te va a dar riquezas a ti para levantar el templo que el Señor quiere en este lugar. Muchos de nosotros hemos retenido las bendiciones económicas, financieras de parte de Dios porque no hemos sabido ser administradores fieles. Muchos de nosotros hemos creído en Dios en muchas áreas, pero en el área financiera no le hemos creído y hemos faltado a ser fieles en administrar lo que Él nos ha dado. Yo sé que usted se levanta temprano, va a trabajar, trabaja 5 o 6 días a la semana durante 8, 10, 12 horas todos los días, y usted es digno de su salario. Usted es digno de lo que trabaja, pero al final del día el Señor es dueño de todo. Porque si Él no quisiera, no hubiera bendecido su vida y no le hubiera dado ese trabajo. Queremos que Dios haga algo sobrenatural en nuestras vidas, pero nos cuesta trabajo entender que Él es el dueño de todo. ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? Decía Corintios, debes de ser fiel. ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? Tengo que ser fiel. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad. La voluntad de Dios es: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todo. Esa es la voluntad de Dios. Para yo poder hacer la voluntad de Dios necesito tener fe, confianza. Se viene un año muy difícil en México, elecciones, y la verdad es que todo eso está muy dividido. Uno no sabe si por uno, por otro o por otro. Y la verdad es que lo más seguro, dice la palabra, que las cosas se van a poner peores. Pero los fieles administradores saben que nuestros recursos no dependen de un gobierno en esta tierra, sino de un gobierno que viene de parte de Dios. Yo sé que el dinero no va a bajar del cielo, literalmente. Pero Dios se va a encargar. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Usted ha leído en la palabra historias donde ejércitos van en contra del pueblo de Dios y han sido bien librados. Yo no sé qué tan loca se pueda poner la situación, pero sé que Dios va a estar ahí y nunca nos va a dejar. Lo que Él necesita es que estemos preparados para poder recibir aquellas cantidades económicas para poder administrar.
Muchas veces hemos orado: Señor, queremos ensanchar el sitio de nuestra tienda, queremos que tu templo sea un templo más grande, con mejores áreas, y eso cuesta dinero. Señor, hay que orar, muéstranos a quién del gobierno tenemos que ir a ministrar, y entonces tú le vas a hablar y lo vas a traer. Y entonces muchas veces oramos y creemos que Dios lo va a hacer así. Pero la palabra dice que cuando estaban arreglando el templo del Señor, dice que el pueblo iba con alegría a dar de sus propias riquezas. Fíjate bien, en ningún momento en ese pasaje menciona que alguien externo al pueblo vino para entonces poder levantar la obra. ¿Qué sucedió? Que el pueblo de sus riquezas. Quiere decir que Dios te va a estar dando de tal manera que tú vas a poder venir a este lugar a dar de tus propias riquezas. Ningún amén. Lo que va a estar sucediendo es que tú y yo vamos a aprender a administrar nuestra economía con la forma que Dios tiene para poder administrar. En el mundo puede haber muchas maneras para administrar nuestro dinero. Tú te puedes meter a internet y puedes ponerle ahí cómo administrar mi quincena, y seguramente te aparecerán muchas páginas y algunas formas de cómo hacerlo, aplicaciones. Pero la realidad es que la forma en que nosotros debemos entender es cómo Dios haría las cosas. Muchos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero en el tema del dinero, que no me lo toque, porque ahí sí, el dinero no tiene nada que ver con Dios. Déjame decirte que hay más de 2350 versículos en la Biblia que hablan acerca del dinero específicamente. Incluso el Señor Jesús, muchas de sus parábolas, muchas veces cuando Él predicaba, enseñaba y ponía ejemplos con dinero. El Señor Jesús fue entregado por dinero. ¿Es o no es importante el dinero en nuestra vida? Sí lo es. El 85% de los matrimonios que se divorcian, un elemento fundamental en ese divorcio fue el dinero. Usted dígame si el dinero es importante o no es importante. Sí lo es. Pero Dios nos dice: hey, cuidado, no te enamores del dinero. Y vamos a ver por qué Dios nos quiere enseñar a no enamorarnos del dinero. 3 principios bíblicos para disfrutar de la economía de Dios. Primer principio: señorío de Cristo. Primer principio para poder disfrutar de la economía de Dios es entender que el señorío es de Cristo. Y dice en Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a 2 señores. Fíjate bien, este versículo es muy interesante. Dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice al final: no podéis ¿qué? Servir a Dios. Muy específicamente ese versículo me está diciendo: no puedes servir a Dios y no puedes servir al dinero. No puedes servir a 2 amos. Con alguien le vas a quedar mal. Un ejemplo que ponía en la mañana era: imagínate, tienes a tus amigos aquí en la iglesia, pero también tienes a tus amigos del mundo, amigos de toda la vida, buenos amigos, no malas amistades, buenos. Y justo el mismo día tienes una comida con tus amigos de la iglesia y tienes una comida con tus amigos que no vienen a la iglesia. Con los 2 grupos te llevas bien. Con alguno vas a quedar mal. No podemos servir a 2 amos. O amas al dinero o amas al Señor. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y vemos que Dios ha prosperado nuestra vida y económicamente nos empieza a ir mejor, y empezamos a amar a Dios, pero realmente amamos lo que Dios nos da. Mucha gente con necesidad viene y Dios le hace el milagro, pero después de tiempo la gente se queda enamorado de los milagros y está en busca de los milagros, y solamente van a la iglesia cuando va a haber reunión de milagros. Y es que nuestro corazón es muy fácil de corromper. Por eso dice: no te enamores del dinero. Es fácil, diga conmigo, es fácil enamorarse del dinero. Es fácil enamorarse del dinero. Por ejemplo, uno quiere trabajar en la carrera de moda. ¿Por qué?
porque es lo que me gusta. Mentira, es porque está buscando uno cuál es la carrera donde más pagan. Cuando uno va a escoger su carrera, jóvenes que están en esta etapa, te puedo asegurar que el día que estabas escogiendo tu carrera tenías la opción de voy a estudiar lo que de verdad me gusta, para lo que soy bueno, o está la otra opción de cuál es la carrera en la que mejor pagan. En este mundo nos han enseñado que tú tienes que trabajar para poder tener una buena economía y que nada te falte. Eso también es mentalidad de Dios. Dios también quiere que tengamos todo y que nada nos falte y que tengamos aún en sobreabundancia. La forma en cómo llegamos a vivir en la economía del mundo y la economía de Dios, ahí es donde cambia el asunto. Segundo principio, mayordomía. Mateo capítulo 7, versículo, 7, 24, 25, del 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este versículo está hablando de que hay dos tipos de hombres, dos tipos de personas. Está hablando de las personas insensatas y de las personas prudentes. ¿Cuál es una persona prudente? Dice ese versículo. Léalo de nuevo. Ahí está la respuesta. No. Una persona prudente es aquel que escucha y hace lo que la palabra dice. Una persona prudente es aquella que viene aquí a la iglesia un domingo, escucha una palabra y no se va y dice: ay, qué bonita, es más, véndame el disco, me lo llevo. No, ahí no es una persona prudente. Una persona prudente es escucha y hace. La fe sin obras es muerta. Yo puedo tener infinidad de años en el Señor, pero si yo no he dado ese paso y mi fe se queda ahí, mis obras van a ser muertas. Otra palabra dice que todo lo que yo haga lo debo hacer ¿cómo? Con amor. De nada sirve ir, hacer, subir, bajar si no tengo amor. Dice la palabra: vengo a sonar feo. En la economía de Dios, el segundo principio es la mayordomía. En otra traducción lo habla como administrador. Tercer principio, generosidad. Lucas 19:8 dice: Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Tercer principio, generosidad. Sea generoso, no escatime, no sea, iba a decir de alguna región del país, pero igual hay alguien aquí, pero usted ya sabe, no sea de dónde. No lo diga, que nos están viendo. Sea generoso. Muchas veces vamos a un lugar donde nos están atendiendo bien, pero nuestra mentalidad es no, yo ya pagué por el servicio. Sea generoso. El Señor Jesús fue generoso. El Señor Jesús siempre nos dijo y siempre en su palabra nos ha dicho: más bienaventurado es dar que recibir. Y muchas veces nosotros no damos por miedo a que se nos acabe. Es como aquella persona que tiene un chocolate. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los chocolates y yo me los como literal. Hay gente que los chupa y dice: para que no se me acabe. No, hombre, disfrútalo. Hay varios aquí que comen el chocolate así despacito para que no se les acabe. Los niños, ¿no? Oye, ¿me das un dulce? No, porque se me acaban. Y nosotros muchas veces estamos así. No somos generosos porque tenemos miedo a que se nos acabe. Cuando Dios pone en nosotros una llave y el Señor la abre, esa llave de bendición, para que nosotros, a través de nosotros, fluya esa bendición, y nosotros cerramos: ya no me des, es que se me va a acabar. Y muchas veces no somos generosos por miedo.
Y en estos tres principios, entender que el centro de todo es el Señor Jesús. En este mundo nos han enseñado que el centro de todo es la economía. Si la economía está bien, el país está bien. Si la economía está mal, el país está mal. Si la economía en la casa está bien, todos estamos bien. Si la economía en la casa está mal, todos estamos mal. Nuestro estado de ánimo gira en torno a qué tan felices estamos económicamente. Y Dios nos quiere enseñar que el centro de todo no es el dinero, es el dueño de todo. El Señor Jesús habla y nos empieza a decir: no te enamores del dinero. Sí es necesario, es una herramienta muy importante, pero no te preocupes por él. Ámame a mí y yo voy a hacer que te sobren y abunden estas riquezas. Nuestra posición delante de Dios y nuestro cuidado debe ser en administrar lo que Dios nos da. ¿Cómo administro ese 100%? Número uno, aquí dice: ¿cómo administrar el 100% de nuestros ingresos? Primera de Crónicas 29 dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. ¿Cómo administramos nuestro dinero? ¿Está usted de acuerdo que usted y yo somos una asociación con el Señor, donde Él es el capitalista mayor, o más bien el capitalista total? Y Él nos dice: mira, a mí nada más dame el 10% y tú te quedas con el 90% de todo. Yo quiero preguntarle, en este mundo, ¿qué asociación o qué persona que se asocie con usted le va a ofrecer darle el 90% de todo? Es ilógico. Y el Señor, siendo el rey, el dueño de todo, nos dice: ok, vamos a asociarnos y yo te doy el 90% y tú me das el 10%. Pero nosotros tenemos miedo que si con el 100 no nos alcanza, con el 90 menos. ¿Cómo administramos nuestro 100%? ¿Qué es lo que a mí me pertenece? A mí me pertenece el 90%. ¿Cuánto puedo considerar mío? 90%. Eso es lo que a usted le corresponde. Ese 10% ya no es de usted, es del Señor. Y muchos queremos dar el 7, queremos dar el 5, queremos dar el 6, y no te has dado cuenta que a quien no le estás entregando ese 10% es a la persona que dio todo por ti. Y ni siquiera ese 10% se lo podemos dar. Y nos preguntamos: ¿por qué no vienen las abundancias en mi vida? No eres capaz de despojarte, de desenamorarte de un 10%. ¿Cómo te voy a entregar más? Ahora, ¿qué hago con ese 90%? Es ahí donde está el problema. Porque creemos que Dios, como mágicamente: Señor, aquí está tu 10% y en todo me va a ir bien. Sí, dice la palabra eso, pero también debes tener sabiduría para administrar el 90% que tú tienes. La pregunta en esta tarde es: ¿qué haces con ese 90%? ¿Qué haces con ese 90%? Y te aseguro que más del 50% de ese 90% se está yendo en gastos fijos. Y hay un alto porcentaje que se está yendo en gastos innecesarios. ¿Cuáles son los gastos innecesarios? Son los gastos que yo hago que no necesito. Lo que estoy comprando no lo necesito para vivir. Debo entender cuáles son necesidades y cuáles son caprichos, lujitos. Muchos hemos administrado mal nuestro dinero, o el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es que la mercadotecnia juega un papel importante. Sale el nuevo teléfono
y queremos el nuevo teléfono. Te va a dar el mismo resultado que tu teléfono anterior. Vas a mandar mensajes de WhatsApp igual que lo mandabas anteriormente. Te vas a meter a navegar en tus redes sociales igual que lo hacías anteriormente. Pero la mercadotecnia y la publicidad te han hecho entender que si no tienes ese, entonces ya no eres parte de. No, es que este nuevo celular toma fotos más padres. Si trabajaras de fotógrafo te la compro, pero ¿qué importa qué tan bonitas, qué tan feas? Y hay muchas cosas en las que gastamos de ese 90% que nos queda. Gastamos y no administramos bien ese 90%. Muchos ni siquiera ahorran. Muchos ni siquiera tenemos el cuidado de una recomendación que viene en la palabra. Una recomendación bíblica para soportar los tiempos de limitación, el tiempo de escasez económica es, anótele ahí, quintar la tierra. Es una estrategia que viene en la palabra. Es una estrategia financiera que viene en la palabra de quintar la tierra. ¿Qué es quintar la tierra? Leamos rápidamente Génesis 41, verso 33 y 34. Dice: por todo esto el faraón debía buscar un hombre competente y sabio, dice, para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha de todo el país. Te explico rápidamente la historia, quizá ya la has escuchado. En esa época se sueña que había 7 vacas gordas y posteriormente se sueñan 7 vacas flacas. Entonces el faraón pide revelación de este sueño y entonces viene José, el soñador, y empieza a interpretar el sueño y le dice: es que vienen 7 años de abundancia y posteriormente van a venir 7 años de escasez. ¿Qué haría usted? Vivo lo que nunca he vivido, como lo que nunca he comido, compro lo que nunca he comprado, porque después quién sabe si vaya a haber. Esa es nuestra mentalidad. Muchas veces hacemos esto, pero aquí hubo una estrategia. El faraón dice que buscó una persona capacitada, una persona sabia. ¿Para qué? Para que cuidara la tierra y que sacara la quinta parte de todas las cosechas durante los 7 años. Y esa quinta parte que sacaban todos los años la iban a guardar para que cuando llegaran los 7 años malos, de ahí pudieran vivir y no sufrieran limitaciones. Muchos de nosotros queremos no vivir limitaciones, pero nunca hemos quintado nuestra tierra. El día que sucede algo y que nos desfalcamos es porque nunca hubo la prudencia de quintar la tierra, de tener un ahorro. ¿Para qué sirve el ahorro de apartar esta parte de los años buenos? Sirve para emergencias, sirve para escasez, sirve para cuando no haya, cuando la tierra no esté dando. Los que son ingenieros agrónomos saben que la tierra necesita muchas veces tiempo para descansar. Hay veces que la tierra no va a dar fruto. No puede toda la tierra estar dando siempre fruto. Hay que dejarla descansar. Va a haber momentos en que la tierra no va a producir frutos. Entonces pasamos ese tiempo de que la tierra no está dando frutos y es cuando decimos: es que está la escasez y es que está todo, y Señor, ¿dónde estás? No, el Señor te está diciendo: tienes que prepararte, porque van a venir tiempos de abundancia y yo quiero hacerte un administrador fiel, con estrategias. Salomón, conocemos a Salomón. ¿Por qué conocemos a Salomón? Característica de Salomón: por sabiduría. Le pregunta al Señor: dime qué es lo que quieres, y él le dice: yo quiero sabiduría. Yo le hubiera pedido un viaje a la playa, no sé, un carro. Ahora con este calorcito pues se antoja, ¿no? Pero él le pidió sabiduría. Y si usted ha indagado en esa historia, Salomón se dedicaba al comercio. ¿Sabe qué tan importante fue pedir lo que pidió? Porque si usted conoce un comerciante o alguien que se dedica a eso,
tienen una habilidad impresionante para mover las cosas, para vender, para comprar. Salomón era así, él tenía sabiduría para administrar. Incluso había tiempos malos y Salomón tenía la estrategia para poder pasar esos tiempos malos y siempre hubiera abundancia. Estrategia o recomendación bíblica para los tiempos de limitación: guarde, quinte su tierra, quinte su tierra. Dios nos dice: yo los voy a hacer administradores de mis riquezas. Y viene la historia donde Dios nos da, creo que me salté ese punto. Dios da de acuerdo a nuestra capacidad de administrar. Arribita. ¿Me pasé algo? Me pasé dos. Gracias. Es que como el comercial no he tomado agua. El criterio de Jesús es que mejor es dar que recibir. Hechos 20:35 dice: he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo, esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Ser generoso. Principio: sea generoso. Busque siempre dar, busque siempre dar. Mire, la siembra y la cosecha funcionan de esta manera. Primero usted siembra y después, pero muchos venimos con el Señor: Señor, te pido que me des, y ahora que me vaya bien, entonces te doy. Nunca en la vida va a funcionar algo así. Usted tiene que sembrar y después va a cosechar. Incluso usted puede sembrar con lágrimas, dice la palabra, y va a cosechar con alegría. Ni en la Biblia, ni en ninguna carrera que hable de administración o que hable de la siembra y la cosecha, le van a enseñar que usted va a cosechar sin haber sembrado. Si usted quiere cosechar, tiene que sembrar. No hay de otra. Lo que hoy usted y yo estamos viviendo es la cosecha de una siembra del ayer. Lo que usted y yo hoy estamos viviendo fue porque lo hicimos ayer y hoy es el resultado. Usted quiere mejores resultados mañana, haga cosas hoy. Usted quiere tener buenas cosechas, haga buenas siembras. Si usted quiere todo el tiempo estar cosechando, ¿qué tiene que hacer? Todo el tiempo tiene que estar sembrando. El día que usted deje de sembrar, va a venir el día que no pueda cosechar. Siguiente punto dice: Dios da de acuerdo a nuestra capacidad de administrar. Y aquí es donde viene la historia que viene en Mateo dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. La historia creo ya la conocemos, se las voy a contar un poco más rápido. Esta historia habla de que un hombre se va de viaje y a uno de sus siervos le deja 5 monedas, 5 talentos, dice otra traducción. A uno le deja 3 y a otro le deja 1. 3 siervos, a uno le da 5, a uno le da 3 y a uno le da 1. Después de ese viaje llega el Señor y les pide cuentas. Le dice: a ver, a ti que te di 5, ¿qué hiciste? Le dice: bueno, yo las trabajé y ahora te entrego otras 5. Aquí tienes 10. El Señor le dice: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien, se va con el que tiene 3 y le dice: a ver, ¿tú qué hiciste con los 3 que te di? Le dice: bueno, yo los trabajé y ahora te entrego otros 3 más. Ahora tenía 6. Le dice el Señor: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y después va con el que tiene 1. Y yo creo que es la mayoría de los que estamos ahí. Llega el Señor y le dice: a ver, ¿tú qué hiciste con uno que te dije? Tú tranquilo, nada está perdido, todo está bien, aquí está el talento que me diste. ¿Cuál fue la sorpresa que volteó el Señor? Le dice: mira, siervo malo y negligente. Pero si no lo perdí. Características de los 2 primeros siervos que hicieron multiplicarlo: invirtieron.
hicieron generar. Dios nos quiere enseñar a que lo que Él nos ha dado lo multipliquemos, lo hagamos crecer. Dios nos va a dar la capacidad para administrar fielmente los recursos que Él nos va a dar, no para que se queden ahí guardados para cuando Él venga y nos pregunta qué hicimos, no, para hacerlos más. De nada sirve tener un ahorro si ese ahorro no lo mete a inversión. No va o sea, si usted guarda en un mes 10,000 pesos, al siguiente mes son los mismos 10,000 pesos que tuvo, no hubo un crecimiento. Y si está en pesos, peor, quizá va a costar menos. El Señor está hablando de que debemos entender que las riquezas no me está hablando de monedas, no me está hablando de billetes, me está hablando de una posición de hijo que debo entender que Él, como es dueño de todo, yo únicamente debo ser muy fiel con no malgastar lo que Él me ha dado. Yo debo ser muy fiel con lo que Dios me ha dado, lo poco que me ha dado. Yo tengo que aprender a ser fiel con ello. Muchos tenemos la pequeña oportunidad de desviar por ahí de una manera media chueca las cosas para no poder pagarle a Hacienda algunas cosas y poder tener un poquito más. Y Dios dice, no, es que yo estoy buscando administradores fieles. Si eso le haces a la gente que ves, ¿qué no me harás a mí que no me ves? Y el Señor dice, el centro de todo no es el dinero, el centro de todo soy yo. Voltee con el que está a su lado, agarre su hoja, haga el airecito, sonríale. Ahora usted hágase poquito. Y déjeme decir algo rápido. Dios va a hacer crecer la economía de su pueblo mientras su pueblo entienda que ese dinero no es suyo, sino es de Dios, y que solamente somos administradores. Y Dios dice, estoy buscando administradores fieles. Lo que Dios quiere es que tengamos la fe para administrar lo poco, para poder llegar a lo más. Si usted y yo no somos fieles en lo poco, si usted y yo no somos fieles en ese carrito que tenemos, que nunca lo lava, que su servicio no se lo ha dado, que quién sabe cuántos días pasan después de que ya le pidió gasolina. Si usted y yo no somos fieles con esas pequeñas cosas, jamás recibiremos las abundancias. Si usted es una persona que no ha sido fiel con la casa que tiene, por muy pequeña que sea, siempre la tiene cochina, usted va a la estufa y no sabe si agarrar aceite de la botella o mejor de ahí mismo volverla a agarrar. Tenemos que ser fieles con lo que tenemos ahora, con lo que Dios nos ha dado. Si no somos fieles, perdón, muchos hacen eso, yo creo, porque no te paran de reírse. Tenemos que ser fieles con lo poco que tenemos. ¿Hace cuánto le robaron los rines a tu carro o las polveras y no se los has vuelto a poner? Queremos que Dios nos dé un carro nuevo y no cuidamos lo poco que tenemos, no somos fieles. Pueden pasar más de un año sin hacerle el servicio al carro. ¿Sabía usted? Bueno, me contaban, pero generalmente los motores de un auto están para aguantar un máximo de 500 kilómetros, 500,000 kilómetros. Esa es la vida de un motor normalmente. Pero aquí en México eso nunca sucede. ¿Por qué? Porque no le damos el cuidado correcto. Su mantenimiento se lo damos quién sabe cuántos kilómetros después de que se lo tuvimos que haber dado. Dejamos el tanque de gasolina que se le acabe, que hasta se le vaya el poquito aire que le quedaba. Todo eso va deteriorando el motor y entonces tenemos que cambiar el carro más rápido, tenemos que malvenderlo porque ya llegó a los 250 kilómetros, a la mitad de lo que originalmente el carro debe durar. Sabe, hay muchas cosas en nuestra vida que no las hemos administrado bien y es por eso que Dios no nos ha entregado más. Usted y yo hemos gastado nuestra oración, hemos gastado nuestros labios pidiéndole a Dios que haga más, que haga más, que haga más, cuando no nos hemos dado cuenta que lo que Dios quiere es que primero aprendamos a administrar lo poco que tenemos. Y mientras usted y yo aprendamos a hacerlo fielmente, el Señor nos va a confiar más de Él. Él es el dueño de todo.
Administrador fiel es aquel que llega a su trabajo y cuando le piden cuentas siempre las tiene justas y listas. Un administrador fiel es aquel que no se le va ni un solo centavo. Papás, ¿tú le darías a tu hijo a que guardara tus riquezas sabiendo que tu hijo no es capaz de administrarlas? No se las darías. Tú durante toda tu vida ahorraste, guardaste para que en un futuro a tus hijos no les falte nada, pero sabes que no es el momento, tu hijo no está apto. ¿Se lo darías? No se lo darías, porque en 1 o 2 años se acaba lo que a ti te costó 10, 20, 30 años. Es lo mismo, el Señor muchas veces no nos ha dado lo que es de nosotros, lo que es de Él, para administrarlo, las abundancias, porque no hemos aprendido a administrar aún en lo pequeño. Se me antojó. Póngase de pie, vamos a orar un momento. Si usted reconoce que no ha sido un buen administrador en su economía, si usted reconoce que no ha sido un buen administrador, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, muévete en este lugar. Señor, crea en mí la fe para administrar correctamente lo que tú vas a estar dando. Te adoramos, Jesús. Tú eres el centro de todo. Que se abra el cielo. Vamos, dilo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor.